Vamos a dar comienzo a la primera unidad de esta asignatura. Lo que expliqué el otro día a vuestros compañeros que vienen por la versión presencial es que el conjunto de temas que aparece en la guía es una mera referencia para hablar de una cuestión general que distribuiremos fundamentalmente en 3 unidades temáticas, que son las con las que se corresponderán tanto estas clases que se van a grabar y quedan en el aula virtual, como lo que aparece en el material que os iba anunciando que depositaríamos en cada caso para las distintas unidades en el campus virtual. Entonces, digamos que esta primera unidad tiene como objetivo explicaros un poco la mecánica del curso y aquel material que yo he depositado en el aula virtual. Entonces, lo que yo os he dejado con respecto a la primera unidad es, por una parte, y así lo haré en los otros casos de las otras unidades, el guión de cada una de las unidades, el PowerPoint en donde aparecen una serie de viñetas, o bien con imágenes o bien con elementos explicativos que a lo largo de mi intervención podréis ir encajando, y aparece además una bibliografía que yo a veces iré completando y que pondré también o bien en una viñeta del PowerPoint o la mandaré de forma autónoma, y junto con eso en algunos casos incluyo textos míos. Eso quiere decir que no están protegidos por derechos de autor, sino que podéis usarlos para vuestra formación o información y lo que os sea de interés, porque en varios de los casos son textos que yo escribí con carácter informativo para alumnos de otras asignaturas, y de modo que no responden a una única fórmula, ¿no? Casi siempre se trata de cuestiones de discusión metodológica. Entonces, lo que os voy a explicar ahora muy brevemente es la parte que constituirá la base de la calificación de la nota, ¿no? Dado que no podemos vernos para que vosotros hagáis un comentario de viva voz, yo he pensado en lo siguiente. Por una parte, tenéis anunciado la elaboración de un trabajo de curso que tiene que ser un trabajo breve y que debe basarse en la utilización de una crónica urbana que nos permitirá desarrollar lo que en este primer tema estamos viendo, que es la creación de las identidades urbanas. Como ahora hablaremos brevemente, dos de los elementos fundamentales de la creación de identidad, fuesen o no conscientes en su momento, son por una parte el idioma y por otro lado la crónica histórica, ¿no? Afortunadamente, este tipo de documentación, las crónicas, está abundantemente publicada en el Google Books. Yo os aportaré probablemente hoy mismo en el aula virtual una pequeña lista de aquellas que cumplen unos requisitos básicos, ¿no? Y vosotros podéis presentar otras opciones. Os ruego que antes del día 2 y por correo electrónico cada uno me diga cuál ha elegido, o si tiene dudas entre una u otra, que me consulte y yo le diré si son las idóneas. Quiero señalar que es indiferente la extensión que tenga la crónica, es decir, el trabajo que tenéis que hacer no tiene relación ninguna con la extensión. Se puede hacer con una crónica breve o con una crónica amplia, porque lo que nosotros vamos a buscar no es el contenido de la crónica, que nos interesa, por supuesto, pero parcialmente, sino el objetivo que la crónica busca. Es decir, ya que lo estamos estudiando como un componente identitario, a lo que a nosotros nos interesa buscar es aquello que yo os he expuesto en el folio, en donde están unas normas básicas o un esquema posible del trabajo. Entonces, lo que yo pongo es que tiene que ser un ensayo razonado sobre una crónica urbana elegida. Ensayo, es decir, no un tratamiento monográfico y de investigación, sino una apreciación, a poder ser lo más personal posible, con estilo, ya digo, libre pero académico, y yo valoraré fundamentalmente el enfoque personal
y la contextualización que podáis hacer de esa crónica a partir de la bibliografía. Yo os he puesto en el aula virtual un texto general sobre las crónicas del norte de la península ibérica. Es un trabajo mío que está publicado y que os indica más o menos un poco lo que yo estoy buscando, ¿no? Es decir, que me hagáis saber hasta qué punto habéis valorado una crónica como una pieza de un engranaje que es la creación de la identidad cultural y de la identidad como tal de una unidad urbana, en este caso. Es rarísimo encontrar crónicas referidas al ámbito rural, por supuesto, y habrá casos en donde, si no encontráis una crónica de vuestro gusto o pertenecéis a territorios en los que dice, bueno, yo querría estudiar algo de mi propia zona de origen, a veces nos encontraremos con que no hay crónicas urbanas, sino que hay crónicas de territorios. Es el caso de Asturias y Galicia, en donde las crónicas urbanas han sido muy escasas, ¿no? En cambio, son muy abundantes en Andalucía, Levante y, afortunadamente, muchísimas de ellas, y algunas con varias ediciones. Por poner un caso, la historia de Cascales, de Murcia, publicada en el año 1621, luego fue reeditada en 1775, muchísimo más lujosamente. Y podéis elegir una edición o la otra. Yo casi me quedaría con la 1775 porque eso os permitiría ver qué es lo que se echó de menos en la primera edición, con qué se la completó y se la mejoró. Y digamos que a lo mejor os ayuda a hacer un comentario más denso, ¿no? Recomendaría que antes de quedaros con una u otra, elegierais una crónica que supierais que de esa misma ciudad y con referencia a ese espacio, alguien ha hecho un estudio. Por poner un caso, si elegís una crónica de Valladolid, tenéis la obra de Bartolomé de Benassar sobre Valladolid en el siglo de oro. Entonces, os daría el contexto prácticamente hecho y os ayudaría muchísimo a situar la crónica en su tiempo y en su espacio y comprender un poco a quién se está refiriendo esa obra. En el caso de Asturias, por ejemplo, la historia que hace Tirso de Avilés del Principado de Asturias, hay una abundantísima bibliografía que permite explicar precisamente el contexto en el que se redactó. En estos casos, yo os puedo ayudar, una vez que yo tenga vuestra elección, yo os puedo dar 2 o 3 referencias bibliográficas que os ayudarán a contextualizarlo. Si vosotros mismos la localizáis, mejor que mejor. Huid de Madrid, porque claro, ahí el exceso de material que os pudiese servir para contextualizar os desbordaría. En general, las ciudades grandes os van a desbordar. Aún así, hay que reconocer que Sevilla, o Cádiz, o Toledo tienen excelentes crónicas urbanas, ¿no? Y por tanto, dado que son ciudades que a su vez han sido muy bien estudiadas desde el punto de vista social, mercantil, de la administración civil y eclesiástica, os facilitarían mucho las cosas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Aparecen los puntos en el esquema que yo os di. Por una parte, nos interesa el autor y su contexto, es decir, saber quién es el autor. En historia, los autores de la Edad Moderna, y en especial los del 16 y del 17, son en su mayor parte eclesiásticos, no tienen nada de sorprendente. Yo he insistido en muchas ocasiones que la producción histórica es una cosa difícil, el relato no es nada fácil, y los eclesiásticos tenían la doble ventaja de tener un contacto frecuente y dinámico con la documentación y la bibliografía, y una capacidad narrativa, o bien exponiendo cuando eran predicadores, oradores, doctorales en las catedrales, o bien escribiendo textos de otro carácter, de carácter litúrgico o de lo que fuera. Entonces ellos tenían un dominio del relato que les interesaba mucho a quienes les encargaban las obras, ¿no? Junto con los eclesiásticos aparecen bastantes juristas, porque la formación en derecho ofrecía exactamente las mismas ventajas. Por un lado, la consulta asidua de documentación y de bibliografía complementaria; por otro lado, la capacidad narrativa, cuando había que desarrollar un alegato jurídico, al fin y al cabo se estaba haciendo una historia de un hecho pequeño. Luego aparecen aficionados, nobles,
sin quizá una formación, funcionarios, he encontrado bastantes militares. Por tanto, digamos que sí que es importante saber a qué se dedicaba el autor, a poder intentar saber en qué estudiaba, dónde estudió, si pasó por las grandes universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, o bien si era un aficionado que tenía una formación de pasar un poco por los colegios jesuíticos o por que habían estudiado en monasterios. Lo dicen casi siempre, y muchísimas veces lo dicen en los prólogos, cuando ellos se presentan a sí mismos. Porque, como veréis, si por ejemplo el prólogo de la historia de Murcia de Cascales, que yo os dejé en el aula virtual, así lo deja muy claro, el autor se presenta a sí mismo y explica la obra. Es decir, yo he hecho esto por esto. En el texto de Cascales, si os fijáis bien, presenta unos cuantos elementos que os vais a encontrar en todos los prólogos de todas las crónicas. Por un lado, que es una obra que costó dinero. Dice, las ayudas de costa necesarias. Ellos cobran, por lo tanto, tenemos que pensar un poco en si esto les restaba o no objetividad. Digamos, por supuesto que sí que les restaba objetividad. Y saber quién les paga. En ese caso de Cascales, da la impresión de que es la casa de los Vélez, ¿no? Y por lo tanto, digamos que es una casa nobiliaria que pasa por ciertos apuros y que quiere reivindicarse a sí misma, y entonces Cascales recibe una financiación directa. Yo he estudiado casos en donde son las propias ciudades y que ese tema se trata en plenos municipales, y ahí se observa muy bien quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo en que se pague una obra de historia. Porque aunque toda la corporación municipal se había beneficiado de la glorificación de la ciudad, no todos estaban de acuerdo que eso se pagase con erario público. Y es una faceta digna de tenerse en cuenta. En los prólogos también aparece, digamos que la justificación del dinero que se cobra. Y la justificación se hace por el enorme servicio que se hace a alguien. Cascales dice a la patria, bueno, no está sirviendo a la patria, está sirviendo a los Vélez. En la cantidad enorme de tiempo que les ha llevado la obra, y entonces explican que han recorrido archivos, que la documentación es difícil de entender, que la letra es complicada, siempre dan explicaciones de 1000 variantes que nos da información sobre lo que implica ser una obra de historia en la Edad Moderna, y que era una cosa que se consideraba pesada, costosa y trabajosa. Entonces, dado que el trabajo era un bien en sí mismo y un valor social muy tenido en cuenta, ellos siempre insisten en el enorme esfuerzo y la cantidad de días y de noches que han invertido en escribir una obra. Y se apoya esto también en los clásicos grecolatinos. Por ejemplo, Cascales recurre a Horacio, que dice que no hay una obra de historia que se pueda hacer en menos de 9 años. Los 9 años son los que se necesita para recoger la documentación, trabajarla y luego que la obra repose, para que mejore. Seguramente no era este el único caso, sino que muchos otros se retrasaron en la entrega de sus obras y lo explicaban de esa forma. Pero también es verdad que estos hombres encontraron serias dificultades para acceder a la documentación. Para nosotros es tan fácil que no nos paramos a pensar que la organización archivística, sobre todo a principios del siglo XVII, cuando escribe Cascales, o incluso en el siglo XVIII, no está pensada para los historiadores, sino que está pensada para las instituciones que generaron la documentación, y que en la inmensa mayor parte de los casos una documentación de carácter económico, en donde estos hombres no vieron información, porque tenían un concepto sesgado de la documentación. Para ellos la documentación es el conjunto de los privilegios reales, pergaminos fundamentalmente, y la documentación eclesiástica, digamos que responde a unidades, es pergaminos básicamente, una bula o ese tipo de documentación. En cambio no ven valor informativo en unas actas, en una contabilidad o en un registro parroquial. Entonces muchas veces se quejan de falta de documentación cuando nosotros mismos, digamos que de forma impulsiva le diríamos, pero si la hay a montones, y por tanto, ¿por qué no has acudido al archivo municipal o por qué no has acudido al archivo catedralicio? Porque realmente lo que ellos buscaban no se encontraba allí o se encontraba difícilmente, ¿no? Además, también era trabajoso y costoso hacer obras de historia porque tenían que leer bibliografía. ¿Qué bibliografía leen estos cronistas? Esto es muy importante y se explica en la siguiente unidad. Pero estad atentos, casi siempre
ellos recurren a las crónicas que se habían escrito antes, las crónicas reales. Son el fundamento esencial del que salen luego todas las crónicas territoriales y urbanas, ¿no? Conseguirlas, comprarlas o leerlas resultaba complejo porque su difusión era bastante difícil y por lo tanto no todos tenían capacidad para poder acceder a ellos. Bien, al lado del autor y su contexto, es decir, él, quién es, a qué se dedicaba, por qué escribe esto, nos interesa saber quién es el comitente, es decir, la institución, la casa nobiliar o la persona, puede ser un arzobispo, quien sea que haya querido que se haya escrito un texto que tiene una finalidad muy clara, que es reivindicar un núcleo urbano y un territorio y reivindicarlo a través de sus linajes más importantes. ¿Para qué vamos a ser ingenuos? La ciudad, al fin y al cabo, no era más que un pretexto para reivindicar a sus clases poderosas. Y las clases poderosas son las que están situadas o bien en el regimiento municipal, o bien en el cabildo catedralicio o en los monasterios. Pero no, el resultado no siempre es el mismo. De tal manera que saber quién era el comitente y los objetivos que ese comitente pudiera tener, pues una casa nobiliaria que haya caído en desgracia, una casa de cuño reciente que esté pretendiendo un hábito de una orden religiosa o un título de nobleza, un regimiento compuesto por una oligarquía muy interesada en que la ciudad fuese cabeza de partido o que tuviesen voto en cortes. Es decir, el comitente nunca es inocente. La palabra mecenas es un poco fuerte. Aquí se trata de personas que o encargan una cosa o bien el autor se acerca a ellos con un texto y les pide su amparo a través de la publicación. Por supuesto, el impresor. Aquí el impresor juega un papel menor, salvo una cosa. Nos interesa saber si se recurre a impresores de calidad o si se recurre a impresores locales, los que se busca es que el producto salga rápido y, aunque no sea muy lujoso, que se coloque inmediatamente en el mercado local. Cuando en el siglo XVIII muchas de estas historias locales pasaron a imprimirse en Madrid, es porque buscaban algo más, la calidad de la impresión, la calidad del papel, hacer una obra digna, que a lo mejor pues, que pudiese llevar imágenes, y entonces esto se valoraba. Por tanto, a lo mejor el impresor no valía cualquiera, sino que se buscaban unas condiciones específicas. En segundo lugar, naturalmente nos interesa la obra. Los aspectos formales no son irrelevantes. Bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, el lugar de edición, saber que si una historia de Murcia se publica en Madrid o una historia de Sevilla se publica en Lyon, es relevante. Es relevante porque esto nos da un indicio de la importancia que se le da por parte del comitente y del autor. Y si se pretende que esa obra vaya más allá del marco local y que llegue pues, a los centros de poder, fundamentalmente a la monarquía. Sí que es muy relevante el tamaño. El tamaño de los libros es un tamaño convencional casi siempre, pero dependiendo del objetivo que se pretenda, el tamaño será uno y otro. En la clase que se grabó hoy mismo, que es de la unidad tercera, yo creo que se grabó, si no os lo digo ahora, se menciona un caso muy conocido, ¿no? La historia de España del padre Juan de Mariana. Yo conozco una edición en pequeños volúmenes, 20 volúmenes nada más, nada menos, 20, de tamaño muy pequeñito, que está claro que el objetivo era que el lector fuese un lector que podía llevar ese libro en el bolsillo y leerlo tranquilamente en un lugar de ocio. Al mismo tiempo, se hacían ediciones de un tamaño enorme, doble folio, por lo tanto, era imposible transportarlas a la calle, incluso en casa son difíciles de leer. Eran ediciones de apariencia, de representación, que se encuadernaban muy bien y muy lujosamente y por lo tanto destinados a un público completamente diferente que la edición en pequeñito. Entonces es importante saber, aunque las ediciones en el Google no nos van a decir el tamaño, tenemos que buscarlo pues, en alguna biblioteca que entréis, os dirá el tamaño, si es cuarto, folio, octavo, dozavo, lo que sea. Y ya digo que es relevante. En la mayor parte de los casos os vais a encontrar con que no hay imágenes, pero es al mismo tiempo, fijaos en si en la portada o en el interior aparece pues, un escudo nobiliario, el escudo de la ciudad, si aparece, por ejemplo, escudos de casas nobiliarias, lo hace, por ejemplo, Tirso de Aviles en la obra sobre Asturias, en otros casos, como hacía Ambrosio y Morales,
elementos de epigrafía que habían visto en alguna piedra de interés y, por tanto, elementos que pueden colaborar a la interpretación de la obra, pero sobre todo es que en su momento cumplían una función muy clara y era complementar el texto con rastros históricos que el autor consideraba revelador. Y una parte fundamental, los paratextos, la dedicatoria. La licencia es quizá lo de menos, porque la licencia va de sí, o la da el Consejo de Castilla o la da una autoridad eclesiástica, pero son muchísimo más importantes los prólogos y las dedicatorias, ¿no? Varias de las obras que yo he visto están acompañadas de una fe de erratas, que es importante saber si la hay o no, porque muchas de estas crónicas no fueron ediciones cuidadas, en las que luego se cayó en la cuenta de que se había ido con cierto apresuramiento y algunas de las erratas podían tener un hondo significado, eran algo más que erratas, eran errores graves, ¿no? Me digo, esto constituye una listita y lo que nos importa es saber si existe esa listita o no existe, ¿no? Entonces, la dedicatoria y el prólogo y otras cosas que pueden aparecer, ¿no? Los avisos al lector, nos ayudan a entender el contexto de la obra y sobre todo nos ayuda a saber si el autor y el comitente pensaban en un público determinado, en qué objetivos buscaban, ¿no? Y en quiénes se apoyaron para que el libro saliera, ¿no? Entonces aparecerán las advertencias que hacen amigos, colaboradores, próceres locales o no locales y que nos dicen la obra que usted va a leer es muy buena, aporta esto, lo otro, ¿no? Es una apoyatura social e intelectual que nos revela muchas cosas de la obra, ¿no? Y finalmente, lo que tenéis que buscar en las crónicas, ya digo, no es hacer un resumen del contenido, sino echarle un vistazo fundamentalmente al esquema. ¿Qué esquema sigue? Ya veréis que son muy reiterativas. Por lo tanto, si leéis los artículos de Richard Keegan que tenéis en la bibliografía, o ese artículo mío, al ser una síntesis, os puede ser útil. Todas las crónicas urbanas, las coreografías que podáis elegir, cumplen un esquema casi invariable. La pregunta es, ¿por qué no rompían con ese esquema? Pues la respuesta es relativamente fácil. Cada obra se iba a comparar con la anterior. Es decir, pongamos el caso, que no es verídico, pero pongamos que Murcia estuviese intentando reivindicarse respecto a Cartagena. Lo práctico y lo lógico para hacer la comparación y sobre todo hacer ver al lector quién es más importante, más antigua, más grande, más rica, lo lógico es seguir el mismo esquema siempre, ¿no? Pero además tenemos que pensar si estos hombres que escribían, sobre todo los del 16, ya menos graves serían el 17, estaban formados y tenían la información suficiente como para asumir la carga y el riesgo de hacer una crónica que les podía ser criticada por mucha gente. En el prólogo de la historia de Murcia de Cascales, el miedo a la crítica es un elemento que se deja muy claro, hasta tal punto que él clasifica a los autores en escépticos exagerados y luego los que de buena fe tragaban casi todo, ¿no? A él los que les dan verdadero miedo son los escépticos, los pirronistas, es decir, aquellos que ponen en cuestión todo lo que leen o escuchan, ¿no? Por tanto, digamos que lo que nos interesa es que subrayen los elementos identitarios. La cuestión del nombre de un núcleo era absolutamente fundamental. Una ciudad que sea digna de ese nombre tiene que llamarse siempre de la misma manera. Tiene que tener murallas fuertes, puentes prácticos, fuentes con agua cristalina, grandezas históricas, personajes importantes, hechos relevantes, sucesos llamativos. Entonces, a través simplemente del índice de la obra, veréis qué tipo de cosas subraya, ¿no? Y sobre todo, fijaos en qué tipo de hechos se paran a comentar. Por ejemplo, la visita de un rey es un hecho relevante. ¿Aparecen las pestes reflejadas en el texto? Seguramente la visita del rey sí, no aparecerá en cambio una peste, aunque haya arrasado la mitad de la ciudad. O lo dicen con tono dramático, o utilizan la peste pues, para reivindicar a las clases superiores, diciendo de ellas que eran tan valientes que no abandonaron a sus ciudadanos a su suerte, ¿no? Y
finalmente, las identidades sociales colectivas, de qué es lo que trasciende de ahí, ¿no? El elemento de la limpieza de sangre, que está prácticamente detrás de todas estas obras, en especial las crónicas del sur de la península. Murcia es uno de los casos, Granada, Sevilla, Cádiz. La antigüedad de los linajes, esto es universal, ya no se refiere solo al sur, sino que es conjunto, y la introducción de genealogías fabulosas. Es decir, en muchas de las crónicas vemos cómo se introducen los falsarios, ¿no? Los falsos cronicones, o bien directamente genealogías falsas hechas adrede y es profeso para estas crónicas, ¿no? Hay una cierta conexión entre los genealogistas y este tipo de cronistas, que no tenían ningún tipo de escrúpulo en escribir genealogías que ellos a su vez cobraban e incluían como tales en las obras, ¿no? Y esos 4 puntos que podéis aumentar o disminuir, que es la reivindicación de los grandes personajes naturales del núcleo, y me parece siempre que reivindican que allí nació un determinado emperador romano o algún santo o santa, los grupos poderosos que constituyen la cúspide de esa ciudad, las casas nobles que residen en ella, los monasterios que existen, el cabildo catedralicio si lo hubiera. Veréis en cambio que pasan siempre por encima y prácticamente sin decir nada cuando es una ciudad universitaria, no lo constituye un especial privilegio. El elemento que aparece siempre es que se subraya la atención a los pobres. Una ciudad es buena no solamente por quien tiene, sino a quien atiende. La reivindicación de la importancia de los hospitales, de la atención a los peregrinos, a los transeúntes, el cuidado que se da al visitante, al viajero, lo bien que se le acoge, ¿no? Y finalmente, un elemento que puede aparecer o no, dependiendo de la crónica que elijáis, las minorías que están ubicadas en esa ciudad y cómo las reflejan, ¿no? Sobre todo en las ciudades del sur, esto lo tienen que, y antes de la expulsión de los moriscos, más tarde o más temprano lo tienen que abordar. La cuestión es saber cómo plantean al lector cuando la insistencia de la obra es precisamente de la reivindicación del cristianismo primitivo, la reivindicación del valor de los linajes, y por lo tanto es un elemento extraño que hay que incorporar, ¿no? Veréis que los 2 puntos que pongo al final no siempre se desarrollan. Mencionaba el caso de las universidades o de los colegios. Son pocos los cronistas que los mencionan. Digamos que en la actividad educativa, salvo algún caso muy concreto que estoy pensando, lo normal es que ni siquiera se tenga en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la población universitaria es inquieta, es un elemento de desorden, y estas crónicas lo que reivindican es el orden. O sea, la quitas según el modelo de San Agustín. Y entonces el elemento militar o el elemento universitario son elementos inquietantes, los que no siempre se considera oportuno citar, ¿no? Lo mismo sucede con la sorprendente ausencia de referencias a archivos o bibliotecas, salvo casos muy extraños de bibliotecas muy extraordinarias que sí aparecen reflejadas en estas crónicas, ¿no? Y tampoco aparecen muchas veces las fundaciones piadosas que pudieran haber o las iniciativas municipales, ¿no? Las catedrales, monasterios, conventos, lugares de peregrinación y culto se suelen enumerar sin hacer un especial hincapié en ellos, ¿no? Por lo tanto, digamos que esto sería un esquema recomendable y cada uno de vosotros puede abordarlo como quisiera. Pero bueno, yo que he trabajado con esta temática considero que es un esquema útil, ¿no? Lo que vamos a hacer es colaborar entre vosotros y yo os ayudo en lo que pueda a la interpretación de la crónica que elijáis, ¿no? En el Google Books aparecen muchas de ellas. Yo hoy haré una pequeña lista con crónicas muy diversas de las que sé seguro que tuvieron un éxito notable. Es decir, nos las encontramos en bibliotecas en las que nos sorprende que estén, ¿no? Y la crónica de Cascales sobre la ciudad de Murcia es una de las que aparece más. Otra es la de Colmenares sobre Segovia, ¿no? Quizá porque el modelo que desarrollaron resultaba muy útil. Entonces se le leía, no por el interés de la historia de Murcia, la de Segovia, que supongo que sería un interés muy limitado, y lo que se buscaba era un modelo según el cual hacer luego una crónica parecida. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a los otros textos que tenéis en el aula virtual,
vamos a hacer en cada tema una pequeña prueba de cada uno de vosotros. Entonces, en el tema número 1, ya digo, no es un tema, es una unidad. Yo os he dado un texto de Juan de Valdés en donde se hace una reflexión sobre el idioma. Es un texto sumamente interesante en donde se discute la jerarquía de los idiomas, la Torre de Babel, que era todavía Europa a comienzos del siglo XVI. Y para interpretar ese texto os puse el de Xavier Gil sobre la variedad de las lenguas, ¿no? Son, por tanto, dos textos que se leen fácilmente. En el de Xavier Gil hay una parte, claro, de argumentación académica y erudita que podéis pasar un poco por encima, pero tiene partes esenciales sobre la cuestión lingüística, de la que ahora hablaré muy brevemente, ¿no? Entonces, si os agradecería que vamos a poner como fecha límite el 16 de noviembre, me enviáis un comentario de no más de un folio, un PDF, a través del correo electrónico, y así ya no lo pierdo, ¿no? Me aseguro de no perder. Entonces es simplemente vuestra percepción personal y vuestro comentario personal sobre el texto de Valdés, y para leerlo e interpretarlo os paso el texto de Xavier Gil, ¿no? Bien, en el PowerPoint del tema 1, que es del que estamos hablando, aparece algo de lo que ayer en la unidad número 2 pudimos grabar, y entonces no voy a hacer referencia a ello, pero sí los dos mapas y los dos gráficos de los que hablé el otro día y no pude comentarlo a través de la videoconferencia, ¿no? Bien, este primer tema de las identidades urbanas yo lo he estructurado en torno a dos cuestiones fundamentales, y que no se refieren solo a las ciudades, sino que se refieren a las ciudades y a la percepción que las ciudades tienen sobre la sociedad rural, ¿no? Y de esas dos cuestiones fundamentales, por un lado, yo he separado la cuestión lingüística, más que idiomática, es la cuestión lingüística, y del otro lado, la cuestión de la producción de textos históricos reivindicativos. Así como esa segunda parte ya está íntegramente en las otras dos lecciones, hoy, y por unos minutos, os voy a explicar cuál es el sentido de esto otro. Y es que hoy en día, desde hace unos años a esta parte, constituye un elemento esencial de debate político la diversidad lingüística, como si esto fuese una novedad. Por una parte son los políticos los que se ocupan del tema, por otro los filólogos que colaboran o no en lo que los políticos quieren oír, ¿no? Sin embargo, esto no constituye para ningún modernista una novedad. El debate lingüístico tuvo varios momentos cruciales, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el primer tramo del siglo XVI. El otro está situado en los años 30, 40 del siglo XVIII. En estos momentos apenas me importa este último debate, aunque a lo mejor luego hago alguna referencia, ¿no? Bien, el mapa lingüístico de España que os puse en la primera de las viñetas, la pretensión que tiene es que nos fijemos que la monarquía hispánica en el siglo XVI constituye una verdadera algarabía lingüística. Aquí no está representado apenas el árabe, que era hablado en todo el reino de Granada, en gran parte de Levante. Es más dudoso que lo fuese hablado por parte de los moriscos de la zona de la cuenca del Ebro, en donde más que hablar catalán, se dice que estaban bastante habituados al castellano por el tipo de predicadores que se les envió para hacerles cambiar de religión. Por lo tanto, digamos que hasta 1609 hubo un amplísimo espectro de personas de toda índole, rurales y urbanas, que hablaban fundamentalmente en árabe. Y en todo este mapa lingüístico, en algunos casos muy cerrado y muy evidente, es el caso de Galicia, Cataluña, Valencia, en donde se habla, o en el caso del País Vasco, que se hablan lenguas que en el texto de Xavier Gil se ve muy bien que ya en el siglo XVI se discutían si eran
lenguas con entidad y personalidad propia o si eran derivados de otras, ¿no? Esto nos plantea una situación múltiple y que es absolutamente fundamental para intentar entender si el idioma formaba o no parte del componente de identidad de las sociedades urbanas y rurales, y nos plantea otra cuestión, y es que a la hora de la difusión cultural es, si no determinante, sí muy influyente el hecho de que en un territorio dado domine una lengua diferente de la lengua general a través de la cual se transmite o la cultura o las órdenes del poder y de la Iglesia. El mapa lingüístico era igual de variado en la Edad Media, pero si ahora adquiere una importancia mucho mayor es por la crisis del latín. Entonces, en el texto de Juan de Valdés se plantea esta circunstancia, junto con otras, que por un lado nos ayudan a pensar que los idiomas tenían un componente identitario y por otro lado justo al revés, ¿no? A finales del siglo XV, las nuevas monarquías, y en esto tenemos que hacer hincapié en la de los reyes católicos, van a buscar en el idioma de uso vulgar una manera de comunicarse directamente con sus vasallos, prescindiendo de los interlocutores clásicos, que eran los juristas y los eclesiásticos, junto con la nobleza cortesana que se había formado en las mieles del latín, ¿no? Digamos, un latín diferente, más literario que práctico, ¿no? Entonces, naturalmente, ninguna monarquía, en lo de los reyes católicos tampoco, optó en cada territorio por una lengua, sino que las leyes se van a emitir íntegramente en castellano, porque es, digamos, que el más común de los lenguajes, y al fin y al cabo es en donde estaba ubicada la corte. Sucede lo mismo, si os fijáis en el mapa de los patuás, es decir, de las lenguas autóctonas francesas, de lo que sucedía en la monarquía francesa. Con un poquito de retraso, Francia hará algo parecido a lo que hacen los reyes católicos, y es una unificación lingüística, sin basarse en la legislación, sino en el hecho de que la legislación está redactada toda ella en una lengua, ¿no? Es decir, los reyes católicos no elaboran una normativa específica de exclusión, sino simplemente que lo que elaboran implícitamente es que todo va a estar escrito en castellano, buscando que un documento, sobre todo un documento notarial, tenga el mismo significado en Asturias que en Sevilla, por poner un caso. El caso francés es diferente. En la ordenanza de 1539, llamada de Villiers-Cotterêts, todo tiene que estar escrito en francés de París, no vale en cualquier otro francés. ¿Por qué el francés de París? Porque era el lenguaje de la corte, punto primero. Segundo, porque era un francés normalizado, o relativamente normalizado. Y esto nos lleva a la segunda cuestión. El idioma como elemento de identidad de la monarquía hispánica. La obra de Nebrija, regularizando el castellano, normalizándolo en todos sus aspectos, contribuyó de una forma decidida a que el castellano se convirtiese en una lengua de intercambio, lo cual va a afectar, y en un orden que a nosotros aquí ahora no nos interesa, a otros países, de tal manera que se van a producir enormes cantidades de diccionarios, porque Francia estaba interesada en interpretar el castellano, que era el mayor poder político de su momento. Sucedía lo mismo con Portugal o con Italia. Se producen montones de diccionarios de esas lenguas, ¿no? A la inversa, en el siglo XVII se producirá el fenómeno contrario y será España la que promocione la producción de diccionarios de francés, ¿no? Para entender el francés, que es ya la nueva potencia emergente. Bien, el proyecto de Nebrija no era un proyecto lingüístico puro y simple. No es un filólogo que esté trabajando por amor al arte filológico, aunque él es un filólogo y formado además con Lorenzo Valla y con la buena tradición italiana, napolitana más en concreto. Él va más allá y trabaja para un imperio. Entonces, en su gramática hace precisamente esa reivindicación. Es decir, cada imperio tiene que tener una lengua de expresión. Lo habían tenido los romanos, ahora tienen que tener los reyes católicos. Y lo tendrá Carlos V. Entonces, es una parte de identidad política de la monarquía. Pero, sin embargo, en su propia argumentación se mete luego otro elemento que aparece en el de Juan de Valdés
mencionado, y es que el segundo elemento que hace que sea importante una lengua única es el comercio. O sea, prácticamente las antípodas de lo anterior, ¿no? Por un lado, el poder político, es decir, el nuevo capitalismo fomentado por los cambios industriales y comerciales y sobre todo por el descubrimiento de América, ¿no? De modo que nos encontramos en algo sumamente interesante, y es que se introduce un elemento económico en lo que debería de ser un instrumento cultural fundamental, que es el intercambio lingüístico. Bueno, ¿y qué pasaba entonces con la monarquía hispánica? Que no dictó ninguna ley que fuese contra las otras lenguas. Eso lo plantea Juan de Valdés muy bien, ¿no? Es decir, la monarquía hispánica y los austrias en general optaron por no tocar el panorama lingüístico. De modo que nos vamos a encontrar una circulación doble, e incluso triple, porque en los territorios marcadamente caracterizados por una lengua propia, como era Galicia, el País Vasco, parte del País Vasco, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, esto parecería que rompería la unidad del imperio. Sin embargo, no hay una intromisión directa de la corona a este respecto. La intromisión, si acaso, es indirecta. La invasión escrituraria, es decir, el disciplinamiento escriturario a través fundamentalmente de la documentación que constituía la memoria patrimonial de las familias, las escrituras notariales, para entendernos, ¿no? Pero precisamente porque era la memoria patrimonial de la familia, y en el caso catalán o valenciano, las escrituras notariales se siguen redactando en las lenguas vernáculas, ¿no? No es el caso del euskera, que yo sepa. Pero en el caso de Galicia y de otros territorios, la acción de los notarios fue muchísimo más relevante que la de la educación. Por tanto, la imposición paulatina del castellano no procede del ámbito educativo, por una sencilla razón de que, si bien es verdad que en las escuelas primarias o en los primeros años de la enseñanza lo habitual era el castellano y las cartillas con las que se le enseñaba a los niños estaban en castellano, en el caso de la Corona de Castilla, que no así en la de Aragón, las escuelas eran tan pocas y estaban tan localizadas y la asistencia era tan limitada que lo que nos tenemos que preguntar es cuál era el impacto posible, ¿no? Y en las aldeas de las zonas periféricas en donde había otros idiomas diferentes del castellano, hay que pensar que el impacto era muy poco. Y lo podemos decir con seguridad si nos fijamos en el caso francés, en donde Michel de Certeau o Roger Chartier estudiaron muy bien la encuesta del debate Grégoire de 1789-93, en donde se hizo un intento de saber qué lenguajes hablaban en los distintos territorios de Francia, porque había la constatación de que después de 200 años de intento de escolarización, después de tantísimo tiempo de la emisión de la ordenanza de Villers-Cotterêts, que ordenaba que el francés fuese la lengua común, la gente seguía hablando en sus idiomas autóctonos. Y esto se explicaba porque eran los idiomas que se transmitían por parte de las familias, y un elemento que quiero subrayar, por parte de las mujeres. La diversidad lingüística subsistió de una manera clara a través de las mujeres por una razón bastante sencilla: ellas no eran escolarizadas en su inmensa mayor parte, su contacto con el mercado, con la sociedad de fuera de la casa era menor, entonces el grado de conservación de los idiomas autóctonos fue mayor en ellas que en ellos, ¿no? Por supuesto, determinadas profesiones propendían a mantener, aquellas que tenían un menor contacto con el comercio, propendían a tener una mayor fortaleza del idioma autóctono, y determinados trabajadores de determinados oficios al revés, ¿no? También entre ellos la migración, la movilidad intrapeninsular hacía que se pusieran en contacto con los otros idiomas. Pensemos en los vascos que trabajaban en Madrid, o los que llegaban a Sevilla o a Cádiz y tenían que necesariamente hablar en castellano. Cuando volvían a sus tierras de origen, los que volvían, que era la mayoría, iban muy castellanizados, ¿no? Pero este es un proceso lento, y que en este tramo de cuando Nebrija escribe, cuando Valdés reflexiona, no se plantea, ¿no? A su vez,
el idioma tenía muchísimas otras facetas, ¿no? La antigüedad de un idioma, la calidad del idioma, el origen, si era romano o griego, si estaba mezclado o no con palabras árabes o con palabras hebreas, le daba a un idioma o un valor histórico e identitario o no, ¿no? Había una evidencia, y es que el castellano estaba trufado de palabras árabes. Entonces, en pura teoría, el portugués del norte era un idioma más, digamos que más auténtico y más cristiano, ¿no? Lo mismo sucedía con Galicia. Y si veis en el texto de Gil y en el de Juan de Valdés, bueno, bien mirado, el vasco es la auténtica lengua peninsular, la anterior a los romanos, la que está pura, limpia y conservada, ¿no? Se pasan sobre ascuas por la cuestión de los moriscos que estaban presentes, ¿no? Y se eluden el debate, que era un debate agrio, con Portugal, porque en la misma época en la que Juan de Valdés está escribiendo, y otros autores, en Portugal se están haciendo también las gramáticas, imitando a la de Nebrija, y se busca el origen del portugués, ¿no? Y lo que viene a subrayarse, y eso se hará así hasta el siglo XVIII, es que es imposible que el gallego fuese el origen del portugués, sino al revés, es decir, contra todo principio histórico, porque la reconquista se hace de arriba abajo y no de abajo arriba. Los lingüistas, los gramáticos, los filólogos y los literatos portugueses insistieron de una manera machacona en que el origen del portugués era anterior, es la lengua más limpia y es la que transmigra hacia el norte, ¿no? Los ilustrados discutirán muchísimo otra vez, pero en ese momento el debate lingüístico tendrá otra tonalidad, muchísimo menos identitaria y tiene mucho más que ver con la educación que con lo que ahora estamos hablando. En este variopinto mosaico lingüístico viene a añadirse un elemento más, que son las lenguas americanas. Entonces, nos vamos a encontrar con que se reproduce esto en América. Las órdenes religiosas van a hacer un esfuerzo notabilísimo por predicar en las lenguas autóctonas americanas, ¿no? Mientras que en la corona lo que va a hacer es llevar, por una parte, el latín del derecho, el latín de la teología y el castellano, de las obras literarias o de la legislación. Por tanto, hay una circulación múltiple que, como señaló muy bien Fernando Bauza en su día, desorientaba a los europeos de aquella época, ¿no? Y por lo tanto, digamos que era un debate que tenía una fuerte tonalidad política, una fuerte identidad social, porque de la mano del idioma iban la antigüedad de los linajes, la pureza de la sangre, la antigüedad de las ciudades, de los territorios, su valor, cómo habían pasado por el periodo de la Reconquista. Es decir, todo confluía en unos cuantos elementos de un fuerte carácter simbólico, de representación, mucho más allá que los elementos comunicativos. Es decir, nosotros observamos este debate desde el punto de vista de la comunicación cultural, la capacidad de acceso que tenían o no al castellano, que era la lengua que se iba imponiendo, desde un punto de vista comunicativo, bueno, para quienes transmigraban del campo a la ciudad, qué significaba tener que incorporarse a núcleos en donde se hablaba un idioma distinto del propio, pero en la época esto realmente no era relevante. Si os fijáis en el texto de Juan de Valdés o en el artículo de Xavier Gil, no se habla para nada de las clases del común, ni de los artesanos, ni del campesinado. Es decir, es un debate de las élites culturales y de las élites políticas. Y el resto de la sociedad era prácticamente irrelevante, ¿no? Solamente esa imagen del desorden de la Torre de Babel. Y con ello ya voy concluyendo. El desorden lingüístico es un reflejo del desorden en otras facetas de la existencia. De ahí que fuera un elemento de debate, ¿no? Esto volverá a resurgir en el siglo XVIII. ¿Por qué? Bueno, lo que yo he podido ver en el siglo XVIII, en el caso de la monarquía hispánica, radica en la reedición de las obras de Erasmo. Después de una prohibición larga, como sabéis, Erasmo dedicó una gran parte de su obra, y de la mejor, precisamente, aunque fue muy criticado, a
textos de tipo filológico, el estudio de las lenguas, ¿no? Probablemente no tuviese una formación suficiente para ello. La ulterior prohibición de sus obras hace que, si bien es verdad que las obras de Erasmo se mantuvieron en las bibliotecas, no es un autor citado ni comentado en el barroco, por ejemplo. Cuando llegamos al siglo XVIII y se vuelven a utilizar sus obras y se reeditan, determinados ilustrados retoman el debate lingüístico. Y de nuevo se habla de la jerarquía de las lenguas. De nuevo va a haber el debate con Portugal, porque será la época, en el siglo XVIII, de las reales academias, la Real Academia de Española, que hace el diccionario del castellano, y Portugal tendrá también su intento de hacer un diccionario, y claro, aquí son tradiciones que se contradecían, se contraponían, y eso adquiría de nuevo un fuerte carácter político. Por otro lado, la nueva planta y las decisiones que la monarquía hispánica adopta con respecto a los idiomas propios de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, ¿no? Ojo con esto, porque la legislación de la nueva planta no menciona para nada una prohibición explícita de estos idiomas. Simplemente es que impone el castellano en determinados órdenes, fundamentalmente en el notarial, el judicial, para que no hubiese errores de interpretación. Por supuesto, el legislativo, pero no interfiere en el dominio oral, en el dominio verbal, y por tanto digamos que la normativa que se desarrolla luego con Carlos III, sobre todo, incide más, o tiene más efecto en las escuelas y en los ámbitos oficiales que en las otras dimensiones, en la de contacto directo entre las sociedades. Bien, con esto yo creo que es lo fundamental. Ahí tenéis marcado en el mapa lingüístico de España, se fijan, las áreas fronterizas, porque ahí, al lado de que pudiera haber de cada uno de los territorios que estaban cada uno de los lados de la frontera, y que hubiese había lenguas mixtas, de mezclas, de intercambios, que dependían de muchísimos factores. Si había una barrera física muy drástica o un nivel de rechazo muy fuerte por cuestiones religiosas o de índole política entre unas sociedades y otras, los préstamos lingüísticos van a ser propios. Pero en las zonas en que hay un fuerte contacto mercantil, o prácticas de endogamia matrimonial, o que comparten montes y comunales, o que comparten diócesis, como sucedía en Cataluña, y que el lado norte de la frontera tenía parte de las diócesis radicadas en el territorio catalán, ¿no? Entonces, en esos casos se producen préstamos, algunos de ellos de mucha fuerza e importancia, y en algunas zonas de esas fronteras, por ser de muy difícil acceso, quedaron idiomas importantes a título local, interesantes a título filológico, como por ejemplo el aranés, ¿no? Bien, no he mencionado, porque eso forma parte de la siguiente unidad, las lenguas que no eran propiamente idiomas, sino hablas de ciertas minorías. Minorías que precisamente mantenían su identidad o su unidad utilizando una lengua diferente de las del común, ¿no? Los agotes de Navarra, los vaqueiros de Alzada, los malagatos, los albañiles y pedreros que recorrían la península haciendo palacios, catedrales o puentes y obras públicas, tenían lenguajes que muchas veces tenían una intencionalidad de separarse del resto del grupo, ¿no? Son intencionalidades diferentes, no es lo mismo la intencionalidad de los grupos laborales, como el de los albañiles, los pedreros, los marineros, no nos olvidemos, los mineros también, y de otro lado los que tenían un componente étnico o un componente de costumbre o de aislamiento, como los vaqueros, los malagatos o los agotes, en donde el idioma tenía un significado distinto. Sucedía igual con los gitanos, pero ahí nos encontramos con una minoría internacional, digamos, que supera nuestras fronteras y que se reparte un poco por todas partes. Entonces ya no tiene una característica como la que me interesa a mí subrayar de esta capacidad identitaria de los idiomas.
Bien, con esto concluimos esta unidad, que es la número 1.